los audífonos puestos. El Iste de Reynosa. Hace muchos años, el panteón municipal se encontraba en los terrenos que hoy ocupa el Hospital del Iste, Dr. Baudelio Villanueva Martínez. En 1944 se trasladó al Guadalupano, frente al parque de béisbol Adolfo López Mateos. Desde entonces, cuando se efectuó el cambio de uso de suelo y se construyó el complejo médico, empezaron a circular testimonios de fantasmas. Quizá el más popular tiene que ver con un hombre de avanzada edad que se pasea por los jardines posteriores. Camina con la mirada perdida al caer la tarde, antes del anochecer, pero nunca dice palabra alguna, y de pronto se pierde por donde se ubican las calderas. Una más tiene que ver con una enfermera muy conocida y querida, que súbitamente falleció, y dicen que su alma anda penando por los pasillos, asustando y sorprendiendo a los derechohabientes y al personal. De repente se aparece frente a enfermos o bien les mueve la cama, pero nunca ha pasado de eso, dice un enfermero con muchos años de labor en el Iste. El hospital tampoco es ajeno a estos sucesos paranormales incomprensibles. Una historia alude a un anciano que iba a visitar a su hijo internado, pero lamentablemente fue atropellado enfrente de la institución y no pudo llegar a su cita. Tiempo después de su muerte, personas que juran haberlo visto afirman que este anciano muerto se aparece por los pasillos del hospital o en los patios, preguntando por su hijo. Una historia más que se cuenta está relacionada con un episodio sobrenatural que le sucedió a un guardia de seguridad, ya que realizando un rondín de vigilancia llegó hasta la planta baja del hospital y de pronto observó cómo una mujer de mediana edad subía las escaleras rumbo a los pisos superiores. Intrigado y sorprendido porque no era horario de visita, siguió a la mujer para pedirle que se retirara y esperara un permiso, pero nunca la alcanzó, y por más que le decía que se detuviera y le preguntaba qué hacía en ese sitio esas horas, la mujer nunca le respondió. La siguió, pero como avanzaba tan rápido, al llegar al quinto piso se encontró con unas enfermeras y les preguntó sobre la mujer. Estas se le quedaron mirando muy extrañadas y le dijeron que no había pasado nadie por ahí. En otra ocasión, tuvo que ser hospitalizado don Antonio Villalón, pues padece de diabetes y le practicaron una cirugía. Estando en reposo en cama, fue testigo del fallecimiento de un hombre y de inmediato se limpió y desinfectó la cama que ocupaba. Unas horas después, un joven accidentado en un percance vial fue internado y depositado para convalecer en la cama que había usado el hombre que murió. En la madrugada se despertó asustado y gritando que alguien le tocaba en su cuerpo y lo asfixiaba. Supusieron que era el espíritu del hombre que falleció en el día. Don Antonio Villalón asegura que en el Hospital del Iste, en Reynosa, son muchas las historias que se cuentan, y los trabajadores, entre enfermeros y médicos, así como pacientes y visitantes, pueden testimoniar que es verdad, que en ocasiones suceden cosas que parecen no tener explicación alguna. Estas son tan solo algunas de las historias que con mayor frecuencia se escuchan en el interior del Hospital del Iste, en Reynosa, en donde parece que muchas ánimas en pena se han quedado atrapadas y tal vez, solo tal vez, en alguna ocasión que lo visites, puedas encontrarte con ellos. La mujer fantasma de la chamarra. La gente asegura que en las noches de luna llena
y en donde las sombras de la noche ocultan todo alrededor, aparece una joven mujer, parada, a un costado de la loma que se encuentra en la entrada del ejido Los Cavazos, rumbo a la estación Argüelles. Unos dicen que se llamó Diana, y son varias las historias que se refieren a su trágica muerte. Unos dicen que enloqueció al ser abandonada por el amor de su vida, otros que murió en un trágico accidente. Lo que todos coinciden es que desde hace años vaga espectralmente por los caminos del rumbo, en Reynosa. Un día, un chofer de un tráiler de una empresa comercial salió de Reynosa con destino a Nuevo Laredo. Era una de esas noches especiales, fría, con cielo despejado y la luna radiante en lo alto. Pasando por la entrada del centro recreativo La Playita, a lo lejos, al avanzar en la pesada unidad, observó a una mujer apeada a un costado de la carretera, haciendo las señas de pedir un aventón. De inmediato, el chofer, a quien llamaremos Mauro, detuvo el movimiento de su camión para permitir que la mujer subiera y llevarla a cualquiera que fuera su destino. Claro, que no lo desviara del suyo a Nuevo Laredo. La compañía de la chica, una plática y no viajar solo eran prometedores para Mauro. Subió rápidamente a la mujer y tras un saludo apenas perceptible, le pidió que la llevara. «Tengo frío», dijo, y casi de inmediato el trailero se quitó una chamarra que llevaba, pues efectivamente, enfriaba ya a esa hora de la noche. Apenas unos kilómetros adelante, antes de llegar al poblado de Venecia, la mujer, de pronto, pidió ser bajada. Iban sobre la carretera, no había casas ni nada a la vista, por lo que Mauro preguntó por qué razón quería bajarse en esa área del camino abandonado y sin actividad. La mujer insistió en bajarse. «Aquí debo bajarme», repitió. Resignado, su acompañante detuvo la marcha del camión y, aún intrigado, permitió que bajara. «Quédate con la chamarra. Mañana regresaré a donde me dijiste que vivías y pasaré a recogerla», dijo antes de despedirse a regañadientes. La chica descendió y se enfiló rumbo al monte. El trailero siguió su camino. Apenas unos cuantos kilómetros adelante, vio un cementerio triste y solo, que en la noche lunada parecía espectral y atemorizante. Mauro concluyó su entrega en Nuevo Laredo y, de vuelta a Reynosa, recordó llegar al punto en donde aquella mujer le pidió pasar a recoger su chamarra. Al llegar a la casa descrita, en un poblado de la carretera a Reynosa, arribó y preguntó por Diana. Así le había dicho que se llamaba. Varias y repetidas veces tocó el pórtico, hasta que salió una pareja de personas de edad avanzada. Mauro les informó que pasaba a saludar a Diana y recoger su prenda que la noche anterior le prestó. Cuando escucharon el nombre, la pareja se miró asombrada entre sí. «¿Cuándo vio usted a Diana?», le preguntaron. Anoche le di un ride», les dijo el trailero. «Eso no puede ser. Diana, nuestra hija, falleció hace 30 años», le dijeron, dejándolo helado y confundido. Incrédulo aún, Mauro refería que tal vez era una confusión y aceptó ser llevado por los adultos mayores al cementerio, en donde descansaban los restos de Diana. Mauro se intimidó aún más al ir rumbo al cementerio lúgubre que también vio la noche anterior a poca distancia en donde bajó a Diana. Unos pasos más en el predio aquel, encontraron la tumba de Diana, que efectivamente hacía muchos años había fallecido. Al pie del sepulcro estaba su chamarra, la misma que le había prestado la noche anterior para mitigarle el frío. Todo fue demasiado para Mauro. Se dio la media vuelta y se fue lleno de miedo. Aún en estos días, en ciertas noches, Diana sigue esperando a alguien que le dé un aventón. ¿Tú la llevarías? La maestra de Ciudad Victoria.
El accidente ferroviario que cobrara la vida de una maestra del Tecnológico de Ciudad Victoria en el año de 1975 quedó para la posteridad en los diarios que circulaban en esa época. La noticia corrió como pólvora y conmocionó a la ciudad, ya que era la primera vez que se escuchaba de un accidente de tal magnitud en el que participara el ferrocarril de Ciudad Victoria en sus casi 100 años de cumplir su labor como medio de transporte. Han pasado casi 50 años de la muerte de la mujer, a la que solo se le recuerda como la maestra del TEC, esa alma en pena que vaga por las vías del ferrocarril. Según los testimonios de los que la han visto por la madrugada, a la altura de lo que se le conocía anteriormente como la Avenida de Tránsito Pesado, hoy Libramiento Emilio Portes Gil, quien transita de norte a sur pidiendo aventón a los automovilistas que llegan a ese cruce de la vía, y que también, se dice, fue la causante de la misteriosa muerte del taxista apodado El Resacas. Su nombre, apellido y domicilio quedaron archivados junto a los demás detalles de su muerte en la hemeroteca de la ciudad. Sin embargo, existen muchos enigmas en esta historia que no tienen una explicación científica, como lo es que una mujer con las mismas características haya abordado el taxi de El Resacas 2 años después del accidente y que después haya desaparecido sin dejar rastro alguno, y posteriormente la muerte del Resacas en menos de un año. La historia del accidente, contada a través de los años, se desarrolla de la siguiente manera. En el año de 1975, una maestra del Tecnológico de Victoria regresaba de su área de trabajo en su vehículo después de haber recogido unos documentos que necesitaba antes de salir de viaje a la Ciudad de México. Tiempo atrás, la vida de la maestra había sido marcada por una tragedia. Paralelamente, su esposo y su único hijo habían muerto en un accidente automovilístico. Horas antes, sus compañeros de trabajo la habían visto muy motivada, como nunca antes, por hacer este viaje. La tragedia la había dejado en una completa soledad, que la idea de visitar las tumbas de sus seres queridos era lo más importante en ese momento para la ansiosa profesora. No se puede saber con certeza lo que la maestra pensaba en momentos antes del accidente, pero algo en su mente ocupaba por completo su atención, que en unos segundos de distracción, al llegar al cruce de la vía, no pudo ganarle el paso al tren, el cual embistió el carro, arrastrándolo varios metros adelante, ocasionándole una muerte instantánea a la profesora. Casi 2 años después, se desarrolla otra historia donde salta a la luz, otra vez, el personaje de la maestra del TEC. Cuando venía El Resacas, taxista popular entre sus compañeros, circulando durante el día. Después de dejar a un pasajero en la colonia López Portillo, cuando a lo lejos vio a una mujer que le hacía la parada. Al llegar frente a la mujer, que aparentaba unos 50 años de edad, ella le pidió, primero, que la llevara de regreso a su lugar de trabajo, a recoger unos documentos importantes. El Resacas la atendió de inmediato. Ella se subió a la parte de atrás y después de bajarla frente al Tecnológico, ella le pidió que le esperara unos pocos minutos para que la llevara también de vuelta a su casa. No pasó mucho tiempo cuando la maestra regresó y le pidió que, por favor, la trasladara ahora hasta su casa, dándole algunas instrucciones de cómo llegar. Ambos llegaron a la dirección indicada. La maestra bajó y nuevamente le pidió al taxista que la esperara, ya que iba a entrar a su casa por dinero para pagarle. Esa sería la última vez que vería a la misteriosa mujer. Esperó pacientemente, pero esta vez había pasado más de media hora sin ver que la maestra asomara su cara por la ventana. Algo molesto porque la maestra le hizo perder varias horas de su trabajo, salió del vehículo y tocó varias veces la puerta de la casa, hasta que un alma se dignó a salir. Era un hombre anciano que miró desconcertado al taxista y le preguntó que qué se le ofrecía. El Resacas le respondió: necesito que salga a pagarme la mujer que acabo de dejar en esta casa. El hombre le replicó: ¿cuál mujer? Aquí nomás vivo yo. El Resacas insistió: acabo de venir a dejar a una mujer que me dijo trabaja como maestra del TEC. Me dijo que esta era su casa.
Vengo con ella desde el tecnológico y no me ha pagado el viaje. Yo vi cuando entró por dinero para regresar a pagarme, pero el asunto es que llevo como media hora aquí parado. Cuando el hombre que habitaba la casa escuchó la descripción que le hacía el taxista, no lo podía creer. Sobresaltado le dijo: discúlpeme, señor, pero eso que usted dice no puede ser. La mujer que usted describe era mi hija, pero ella tiene 2 años de haber muerto. Yo vi su cuerpo despedazado por el tren. Yo lloré ante su tumba. Eso que me dice usted tiene que ser una broma. Abrió la puerta y le mostró el retrato de su hija colgado en la pared. Después de ver que se trataba de la misma mujer, el resaca se olvidó el dinero y salió con la mirada perdida. No es difícil imaginar lo que sintió el resacas en ese momento. El horror que vivió los siguientes días de su vida, que fueron muy pocos. Porque se cuenta que posteriormente el resacas cayó en cama de una extraña enfermedad que lo fue consumiendo hasta la muerte. Se cuenta que hay otros que también dicen no pudieron superar la impresión de vivir la experiencia de cargar con el alma en pena de una mujer, que tal vez su único deseo era despedirse de sus seres más allegados. Desde entonces, dicen que la maestra se le aparece a los taxistas que pasan por ahí a cualquier hora del día. ¿Tú te atreverías a llevarla?